Buenas noches, compañeros de Jornada de Vida Cristiana. El día de hoy voy a tocar el tema de Santa Clara de Asís, pero antes que todo voy a invocar al Espíritu Santo para que tome el control de lo que les voy a compartir esta noche y que también abra sus mentes y se preparen para recibir el tema. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, este mes es el mes de las misiones y nos va a corresponder hablar de la vida de los santos. Para tal vez tomar nota de qué es lo que debe hacer una persona para alcanzar la santidad. Para ser santo hay que hacer lo que hay que hacer, como dicen, pero a veces necesitamos saber qué es eso que hay que hacer. Santa Clara fue una mujer llena de carismas y de dones, y entre lo que ella vivió en su vida, ella hizo lo que tenía que hacer para ser santa. Entonces vamos a ir tomando nota de qué fue lo que hizo Clara para llegar a alcanzar su santidad. De Santa Clara sé que ella nació en Italia el 16 de julio de 1194 y fallece el 11 de agosto de 1253. Fue seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la segunda orden franciscana o de las hermanas clarisas. Más que fiel seguidora, Francisco ya fue amiga, fue una gran amiga de San Francisco de Asís. Escogió como amigo a un gran santo también, una persona que la guió, le colaboró, la acercó a Dios, le ayudó a ser una fundadora de las Santas Clarisas, de una orden franciscana. Fue una mujer reconocida por su humildad y su sencillez. Después de abandonar su antigua vida de noble, porque era una mujer adinerada de la aristocracia, ella se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Fueron 41 años, si no me equivoco, los que ella se estableció ahí y fue madre superior de esa orden. Clara fue la primera y la única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Indagando un poco de esta regla fue sometida a la aprobación del Papa. Lo que ella buscaba era que el carisma de Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas que ya se estaban fundando para ese momento. Era un gran número de seguidoras durante su tiempo, ¿verdad? Y ella quería que todas esas órdenes fueran inspiradas en el ejemplo de Francisco y de Clara, ¿verdad? Que todas llevaran una línea de humildad y de sencillez como la que ella y Francisco profesaban, ¿verdad? El Papa Inocencio IV fue el que la aprobó 2 días antes de la muerte de Clara. Eso quiere decir que fue sometida a estudio esa regla y logró, es la única mujer que ha logrado una regla así. Los restos mortales de Clara descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Ella fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. La vida de Clara fue como
la de un niño normal. Ella nació en Asís, era hija de Favorino y Hortolana, eran sus padres. Ellos eran descendientes de ilustres familias de la aristocracia de Asís. Ella era la hija mayor de este matrimonio y tenía 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. Hortolana, que era la mamá de Clara, era una mujer muy cristiana, era devota de hacer largas peregrinaciones a Barí, a Santiago de Compostela y a Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló a su madre en oración que alumbraría una brillante luz que iluminaría el mundo entero. Y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, que tenía 2 significados, que era resplandeciente y célebre. Ella en su niñez creció en un palacio con su familia. Ella no tenía muchos amigos, se dice, pero desde muy corta edad ella rezaba todos los días. Hacía tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecillas para contarlas. Eso me indica que un paso muy importante para Clara llegar a ser santa fue la oración. Tenía una relación cercana con Dios desde muy pequeña. La oración siempre nos va a acercar a Dios, nos va a dar esa intimidad que necesitamos con Él, a dar ese paso. Ese fue el primer paso, siento yo, más marcado que tuvo ella desde su infancia. Cuando cumplió los 15 años, sus padres la prometieron en matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió, respondiendo que ya ella se había consagrado a Dios y que había resuelto no conocer jamás un hombre. Ella a los 15 años, ya Clara estaba enamorada de Dios definitivamente. Y ese es otro paso que pienso yo que también la lleva a la santidad, porque hay que estar enamorado de Dios para seguirle y para entregarse por completo a Él. Aparte de que en la oración ella lo tenía íntimamente, ya fue creando una relación con Él y eso causó que lo amara. Y le ayudó a tener una conversión muy rápido, una conversión temprana. Todos estamos llamados a una conversión. Hay santos que su conversión tal vez es muy notable porque han vivido una vida complicada o han estado involucrados en el pecado, pero para Clara fue algo, digamos, tal vez sencillo, ¿no? Pero ella estaba muy cerca de Dios desde antes de tener su conversión. Se dice que entre los seguidores de Francisco habían 2 parientes cercanos de Clara, y esto le facilitó el camino a sus deseos. Así, un día, acompañada de uno de sus parientes, fue a ver a Francisco, y este ya había oído hablar de ella. Eso pasa, hay personas que ya uno ha escuchado, tal vez en el pueblo uno escucha hablar de tal persona y dice, sí, es una mujer muy buena, le encanta hacer oración, tiene mucha caridad con el necesitado. Yo pienso que ya Francisco había escuchado hablar cosas buenas de Clara, y es por eso que ellos tienen esa empatía y esa buena relación para llegar a ser buenos amigos. Desde el momento en que un día ella fue acompañada por ese pariente a escuchar hablar a Francisco, él decidió ser su guía espiritual y ella lo tomó a bien. Ahí empezó una relación de amistad. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y cambió sus relumbrantes vestiduras por un sayal tosco semejante al de los frailes. Si han visto la película de San Francisco de Asís, las ropas, las vestiduras de ellos eran humildes, tela tosca, de humilde descendencia, o sea, era una tela barata. Y recordemos que Clara era de familia adinerada, así que ella usaba sus vestiduras eran de telas caras. Sin embargo, para ella no fue problema desvestirse y usar ropa
más barata, de tela económica. Entre algunas frases célebres que encontré de Clara, está una que decía: ten cautela en no dejarte abatir por la adversidad, ni envanecer por la prosperidad. Santa Clara era una mujer adinerada, próspera, y no tuvo dificultad en despojarse de su dinero, de sus vestiduras caras. A nosotros a veces nos cuesta desprendernos de eso, pero ese yo siento que es un paso muy importante, la humildad, la sencillez. Cuando Francisco corta su rubio cabello, entró a formar parte de la orden de los hermanos menores. El paso de la sencillez, muy importante. En esta época tal vez dirían que una persona que toma una decisión así está loca, y tal vez eso es lo que se dice de los santos: hay que estar un poco loco por el amor de Dios, estar loco de amor por Dios para ser santo. Después de esto, ya que ella empezó a pertenecer a los seguidores de Francisco, ella fue trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo, y así inicia su vida ya como religiosa. A los 6 días después de la huida de Clara, una de sus hermanas huyó también para compartir con Clara el mismo régimen de vida. Más tarde fue a reunírsele su otra hermana, y unos años después su madre. Clara fue ejemplo para su familia. Este es un paso muy importante, pienso yo, también para su santidad, porque un santo está llamado a dar ejemplo. Una persona, un seguidor de Cristo, tiene que ser ejemplo primero para su familia y después para el resto de la iglesia, ¿verdad? Ella siempre fue desde niña, me imagino que su madre fue la que les inculcó esa fe y esa oración que ella hacía desde muy pequeña, pero al fin y al cabo ella fue ejemplo para su madre y sus dos hermanos, porque ellas dieron el paso después de que Clara lo dio. Ella se atrevió primero y les dio ese impulso para que ellas la siguieran. A Francisco en ese momento le habían donado una nueva orden y le ofrecieron cederles la iglesia de San Damián y la casa anexa, que desde ese momento vendría a ser la casa de Clara durante 41 años hasta el día de su muerte. El estilo de vida de Clara y de sus hermanas pronto empezó a llamar fuertemente la atención, y el movimiento creció muy rápido. Logró conseguir muchos seguidores. La condición que se requería para ser admitida como postulante en San Damián era la misma que pedía Francisco, que era repartir entre los pobres todos los bienes. Entre otra frase célebre de Santa Clara está una que dice: en la medida en que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad. Si nosotros tenemos amor por las cosas materiales, se nos va a complicar mucho tener caridad. A veces pasa que cuando nos piden una colaboración, damos de lo que nos sobra, damos de lo que ya no nos sirve, y ese no es la idea de caridad. Caridad es dar de lo que nosotros tenemos, algo que sea muy importante, porque sabemos que si nosotros lo necesitamos, otro también lo va a estar necesitando. Esa era la caridad de Clara. Ella no era una persona que se engolosinara, como llaman, con los bienes materiales. Más bien era una persona dadivosa, dada, entregada. Los medios de vida de las monjas en el convento eran el trabajo y la limosna. Mientras unas trabajaban dentro del claustro, otras iban a mendigar puerta por puerta. Se dice que Clara, cuando las hermanas volvían de mendigar, las abrazaba y las besaba en los pies. Era una mujer llena de carismas y de dones, pero también era agradecida, era cariñosa, daba amor.
un paso muy importante porque una persona para ser santa no puede tener odios, no puede tener rencores, no puede tener orgullos. Un santo conoce el amor de Dios y el que conoce el amor de Dios lo puede repartir, así como Dios nos da amor. Él es el amor en persona. Entonces nosotros tenemos que aprender de ese amor de Dios y de compartirlo con los que más lo necesitan. Clara, a pesar de ser la superiora, tenía la costumbre de servir la mesa, de brindar agua a las religiosas para que se lavaran las manos y de cuidar de ellas. Ella nunca tuvo esa soberbia tal vez de sentirse que como era la superiora, era superior a las demás. No, ella siempre más bien se humilló, se rebajó, era servidora de los demás. Ni aun estando enferma omitía el trabajo manual. Es un paso muy importante también para alcanzar la santidad de Clara, porque no se puede llegar a ser santo sin un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para alcanzar la santidad, y Santa Clara lo tenía muy claro. Ella sabía que el trabajo era parte de llegar a compartir con Dios cuando se le llegara su momento. Así que ella, aún así estando enferma en su cama, seguía trabajando. Ella estuvo enferma durante 27 años. Ella soportó todos los sufrimientos de su enfermedad. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. La oración siempre fue su forma de fortalecer, pienso yo, de tomar una nueva energía. Hay que orar, es una de las claves más importantes, la oración. Ella repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Otro paso muy importante, el ser feliz. A veces a nosotros nos enfermamos por un motivo o por otro y nos echamos a morir, como quien dice, ¿verdad? Nos gusta vernos tristes y que la gente nos pregunte que qué nos pasó, que qué nos duele, pero no, ella más bien nos enseña que no puede estar triste un corazón que adora a Cristo, y ella era una adoradora fiel de Dios. Y lo demostraba, porque aún estando padeciendo durante 27 años de una enfermedad, siempre fue una mujer que irradió felicidad, amor, servicio, entrega para los demás. Entonces pienso yo que es un paso muy importante el demostrar la felicidad, ser personas alegres, no personas tristes o personas que les gusta causar lástima a los demás, o que pensar también en sentirse pobrecitos. No, nunca tenemos que sentirnos pobrecitos, sino más bien aprovechar la oportunidad de que si tenemos una enfermedad, para agradecerle a Dios, que eso nos va a recordar que Él es el que nos puede sanar. Y en el momento en que tal vez sanemos de una enfermedad también, recordar agradecerle, porque a veces cuando tenemos un problema o una enfermedad o algo nos aqueja, sí nos acordamos de Dios, pero cuando nos recuperamos ni siquiera nos devolvemos para agradecerle. La cama de Clara, ella era tan sencilla y tan humilde que su cama era un jergón de paja. Un jergón de paja era como un colchón de pajas, imagínense, eso debe punzar, debe picar, era algo tosco. Aún así, ella estando ya mayor y enferma, ayunaba y se mortificaba. Y nosotros a veces, si nos piden algún favor, si nos piden que sirvamos en la iglesia, se nos complica, nosotros no nos mortificamos, podemos decir,
sí, yo le ayudo, pero si me arreglan este asuntito, o yo puedo ayudar, pero con esta condición. No, ella no ponía condiciones. Clara era una mujer llena del Espíritu Santo y deseosa de servir a Dios. Se consideraba servidora y quería servir a Dios, no importaba cuándo, cómo o dónde. Este, ese es el paso de un santo, el ser un servidor de verdad dedicado a Dios. Con su muerte el 11 de agosto, es una mujer muy querida, reconocida por los papas, por las personas de su época como una mujer santa desde antes de ser canonizada. Ella murió el 11 de agosto y estaba rodeada de sus hermanas y de los frailes de Francisco. Para ese momento ya Francisco había fallecido, pero 3 de los discípulos preferidos del santo le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. Así que fue una mujer querida y acompañada en sus momentos de dolor. De ella se dijo clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte. La noticia de la muerte de la religiosa conmovió de inmediato a toda la ciudad. Muy pronto comenzaron a llegar multitudes de peregrinos al lugar donde yacía la religiosa y se popularizó una oración que le dedicaron a él. Esta oración la vamos a dejar para el final del tema, para cerrar con la oración de Clara. De Clara se le reconoce que es patrona de la televisión, de las telecomunicaciones. También es patrona de los clarividentes, de los orfebres y del buen tiempo. Existe una tradición de que las novias ofrecen huevos a Santa Clara para que no llueva el día de su boda. Se le tiene esa devoción a ella, por eso se dice que es la patrona del buen tiempo. No sé si logran apreciar la imagen de Santa Clara, con el hábito propio de las clarisas, así se le representa a ella, con un sayal de color marrón. Él está sujetado por un cordón de 3 nudos y a la cintura sobresale el rosario. El velo es de color negro. También entre los atributos están la custodia, el báculo y el lirio. Existen muchas tradiciones dedicadas a ella, oraciones, frases célebres que se le reconocen también. Santa Clara fue una mujer llena de virtudes. Entre ellas fue una gran amiga, una amiga colaboradora con Francisco. Igual él le brindó amistad a ella y supo encontrar en él un buen amigo. A veces tal vez no nos rodeamos de las amistades correctas, pero ellos dos fueron impulso uno para el otro. Tenemos que buscar siempre ese tipo de amistades que no solo nos hablen de Dios, sino que nos acerquen a Él. Entre algunos puntos que me llamaron mucho la atención a mí fue que Clara era una mujer feliz. Entonces eso me dice a mí que tengo que ser dichosa, feliz, que la tristeza nunca me va a llevar a la santidad, sino más bien me va a alejar, que hay que ser sencillo, humilde. Un santo no va a ser soberbio, jamás. Hay que estar enamorado definitivamente de Dios, ser adorador. No puedo ser indiferente a la necesidad de las personas, porque eso no me acerca jamás a la santidad. Estar un poquito loco, nos pueden llamar locos a las personas cuando nos acercamos a la iglesia o que queremos servir, nos tildan de locos, pero
Cuando nosotros estamos empezando y apenas estamos gateando en este asunto de servir a Dios, eso es normal. Tal vez ni nosotros mismos entendemos qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que hay que hacer, como dije, pero hay que intentar, hay que tratar de tomar como modelo a los santos de la iglesia y principalmente a Jesús, obviamente. Dar amor, alejarnos del odio, porque el odio nos aleja de Dios. Tenemos que saber obedecer, ser sumisos, dóciles, buscar orar, querer trabajar, esforzarnos. Hay algunos milagros también que se le reconocen a Santa Clara. Entre algunos que me acuerde, había uno de que decía que cierto día tenían un solo pan para 50 clarisas, hermanas clarisas, y Santa Clara lo bendijo y rezando todas juntas el Padre Nuestro, se multiplicó el pan y lo repartió a sus hermanas. Con lo que quedó, luego lo envió a la otra mitad a los hermanos menores. También en una ocasión tuvieron la visita del Papa Inocencio III al convento. Santa Clara hizo preparar la mesa y poner el pan para que el Santo Padre lo bendijera. El pontífice le pidió a Santa Clara que fuera ella quien lo hiciera, a lo que Clara se opuso rotundamente. El Papa le indicó que hiciera la señal de la cruz sobre los panes y los bendijera en el nombre de Dios. Santa Clara, como era verdadera hija de obediencia, bendijo muy obedientemente aquellos panes con la señal de la cruz, y al instante apareció en todos los panes la marca de la señal de la cruz. Y así hubieron varios casos. En una ocasión estaba la guerra muy cerca del monasterio y venían directo hacia ellas. Ella, estando enferma, se levantó, tomó la custodia, se arrodilló y empezó a orar. Todas las hermanas siguieron lo que ella hacía y de la nada se alejaron del monasterio y no pasó nada más. Y así hay muchos casos en los que se le atribuyen milagros a Santa Clara, una mujer llena de, como les decía, de virtudes, llena de ese don de servicio, una mujer humilde, seguidora de Francisco, su amiga, y un ejemplo definitivamente a seguir para nosotros. Ojalá y todos nos haya quedado, aunque sea una semillita de los dones de Clara, y que tomemos en cuenta que ella era un ser humano, simplemente tomó la decisión de pertenecerle a Cristo y de entregarse por completo al servicio de Dios. Escuchemos el llamado que nos hace a nosotros Dios, ya sea en nuestra familia, ser una buena madre, ser una buena esposa, tratar de dar lo mejor de nosotros. Bueno, solo Dios, porque es muy complicado decir que vamos a ser buenos de la noche a la mañana, pero sí hacer un esfuerzo todos los días, intentar mejorar, ser hoy mejor que ayer, pero menos mejor que mañana, ¿verdad? Todos los días tenemos que esforzarnos. Un santo no llega a ser santo de la noche a la mañana, sino es por su esfuerzo, por su trabajo. Está muy claro en la vida de Santa Clara. Hay algunos santos que han pasado por cosas tal vez más complicadas, o que pasan de una vida muy dura, de pecado y de todo, y su conversión es más marcada que la de Clara, pero sin embargo todos
tienen que tomar esa decisión y todos tienen que esforzarse de una manera o de otra. Que el llamado que Dios nos hace a nosotros se nos aclare, que tengamos una convicción como la de Clara, de pertenecerle a Dios primero y después al servicio de su iglesia. Para cerrar, voy a hacer la oración de Santa Clara, que se hizo popular en la hora de que ella falleció, pero entre varias que encontré ahí, dejó varias oraciones, dejó esa regla para la iglesia que fue muy importante. Es la única mujer que ha tenido un logro tan grande. Para nosotras las mujeres es un modelo muy importante a seguir. Y bueno, terminaré con la oración que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente santa, verdaderamente gloriosa, reina con los ángeles, la que tanto honor recibe de los hombres en la tierra, intercede por nosotros ante Cristo, tú que a tantos guiaste a la penitencia, a tantos a la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, un placer haberles compartido este tema y espero que cada uno se lleve una semillita para su corazón y para su familia. Buenas noches. En la mente de Dios, en su designio de amor, estabas presente en su corazón para hacerte una luz en las tinieblas. Y el día que Él escogió, su plan de amor se cumplió. Naciste a la vida como abre una flor al calor de los rayos del sol. Clara te hizo como la aurora, clara sonrisa te lo enamora. Clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillaste en tu nacimiento como una estrella en el firmamento y que refleja rayos de luz celestial. Creciste a la sombra de Dios, tu vida entregaste a su amor y Él hizo de ti un modelo a seguir, esposa de Cristo y madre fecunda. Tus hijas queremos también las huellas de Cristo seguir, por ese camino